con Omar Chejade, congresista de Gana Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, encantado. Bueno, congresista, su punto de vista respecto a lo que ha sucedido. ¿Injerencia? No, yo no veo injerencia, yo lo que veo es diligencia, más bien, de la defensa del Estado peruano, del ministro Cateriano, que en ese momento era agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que el señor Cateriano, en ese momento agente del Perú, recién había sido nombrado, y lo que en ese momento estaba tratando de hacer es acumular insumos, información, ¿no es cierto? Y se comunica inmediatamente con el ministro de Justicia, en ese momento el doctor Jiménez, que es el presidente de la Defensa Judicial del Estado peruano. Llama al doctor César San Martín Castro, y es César San Martín Castro, como presidente titular de la Corte Suprema de Justicia de Perú, quien convoca, y lo vemos por parte de los audios, a la jueza Carmen Rojasi. Nadie puede dudar de la imparcialidad, la probidad y honestidad del doctor César San Martín Castro o de la jueza Carmen Rojasi, a la que conocemos. Lo que es un abogado del Estado, como era el ministro Jiménez, en ese momento abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de Chavín de Huántar, es recopilar información. Me va a disculpar, congresista, pero nadie está dudando, digamos, de la probidad de César San Martín, y tampoco nadie está dudando de la probidad de la jueza, porque total, la sentencia dijo otra cosa de lo que se ha conversado, digamos, en esta reunión. Pero el hecho de que no haya aceptado la jueza ese tipo de influencia no significa que no haya existido una influencia, y de por sí ya se estaba hablando en esta reunión. Usted puede decir que estaban recabando datos y qué sé yo, pero estaban hablando sobre dos procesos en paralelo, uno a nivel internacional y uno a nivel nacional. Y lo que se dice en los audios precisamente es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, es que su argumento sea el mismo argumento que van a tener ellos para presentarlo ante la Corte. ¿Eso no es injerencia? No. ¿Eso no es presión? Qué bueno que me lo preguntas, porque en primer lugar hay que rechazar este tipo de manipulaciones, de interceptaciones telefónicas, de chuponeos o de grabaciones. Perfecto, ¿no? Eso está clarísimo. Vayamos pero hay que dejarlo claro. Al punto. Ya. Yo creo que eso está claro, el punto. El doctor San Martín, la reunión. El doctor San Martín y el procurador Adriancén han dicho de forma categórica, sobre todo el doctor San Martín, que no aceptan en lo absoluto la autenticidad completa de dicho audio, que puede haber sido manipulada. Y eso normalmente pasa, Carla, cuando los chuponeadores, las personas que están persiguiendo de alguna manera desestabilizar al gobierno o la oposición política, o vaya a saber qué, con qué fines y objetivos, porque es más de lo mismo. El señor Cateriano hace muchísimo tiempo que le han puesto la puntería, ¿no es cierto? Y el día de hoy sale un audio. Al señor Jiménez lo mismo, al señor Juan Jiménez lo mismo. Entonces sale un audio. ¿Qué te garantiza que ese audio no ha sido manipulado, que no ha sido tergiversado, que no ha sido chuponeado, que no ha sido editado? Por supuesto que sí. El doctor San Martín, al que tú también, como todo el Perú, le da la probidad y la honestidad, ha dicho que no reconoce la autenticidad completa de ese audio, que puede haber sido manipulado. Congresista, todos los parlamentarios de Gana Perú están haciendo mucho hincapié en que los audios, el chuponeo, la interceptación telefónica, y eso es entendible y hay que investigarlo. De acuerdo, pero el hecho concreto es que existió esta reunión para hablar sobre el tema Chavín de Huántar, que era una papa caliente en ese momento, ¿no es cierto? Y lo sigue siendo. Y con esto, peor aún ante la Corte Internacional, ante las instancias internacionales. Pero quiero leerle textualmente lo que ha dicho Juan Jiménez en una entrevista al diario La República, que ha sido el único diario que le ha dado, el único medio que le ha dado una respuesta. Se le pregunta, dice que no quiso interferir en la decisión del tribunal que presidía la jueza Rojasi, pero hay un fragmento del audio en el que se oye que usted le dice: en sus manos el Perú. ¿Cómo podemos interpretar eso? Lo que menciona es, además de verificar si hubo o no una ejecución extrajudicial, que es lo que finalmente la Corte peruana ha dicho que se tiene que ser investigado, dice: nosotros lo que planteamos con esa frase no es que ella haga lo que nosotros queríamos, sino un fallo sustentado que nos permita defender al Perú desde una mejor posición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está diciendo en el fondo es: danos un insumo para que nosotros tengamos una mejor posición ante la Corte Internacional. Fíjese, la intención objetiva de esa reunión del ministro de Justicia en ese momento, Juan Jiménez, fue reestructurar, reorientar, reorganizar la defensa del Estado peruano en el tema Chavín de Huántar, y por eso esa reunión. Y esa reunión sirve para copiar información, para copiar insumos, y sirvió para contestar la demanda
como Estado peruano en el tema Chavín de Huántar. Por supuesto que ese tema tenía que ver con el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Porque si bien corrían por cuerda separada, pero una cosa tenía que ver con la otra, eso nadie lo está dudando. Pero un nuevo procurador, un nuevo agente del Perú de la Corte Interamericana, como en ese momento el señor Cateriano, lo que buscaba es recopilar información. Y lo que dice, por ejemplo, el doctor San Martín en ese audio es: tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que hemos dado un juicio con plenas garantías y que la conclusión pertenece a un tribunal independiente. Eso lo dice el doctor San Martín en plena reunión. Es decir, nosotros no podemos estar pues siempre bajo el tema de la sospecha. Yo te voy a poner un ejemplo. Pero ¿era necesario esta reunión entre estas altas autoridades? O sea, ¿era necesario que estuviera la jueza a cargo de este proceso? Eso es lo cuestionable y lo que crea suspicacia. San Martín convoca a la jueza. Ok. Pero ¿no era mejor llamar a las personas pertinentes, es decir, el procurador del Ministerio Público se reuniera con el procurador del Estado en este caso y vean ellos cómo trabajaban? Es que, Carla, tú estás pensando bajo la óptica de la sospecha. Y claro, estoy pensando en la óptica del hecho concreto. No te estoy criticando. Tú actúas bajo la lógica del periodista y está muy bien. Pero el abogado... Gracias por decirme que estoy bien. No, está muy bien, claro. Pero el abogado actúa desde la óptica jurídica de la defensa del Estado. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo escribí en mi libro sobre el proceso de extradición del señor Fujimori. Nosotros, cuando asumimos la defensa del proceso de extradición, lo primero que hicimos cuando viajamos a Chile, en octubre del año 2006, es visitar al vocal supremo de Chile, Orlando Álvarez, que está viendo la causa más importante peruana, jurídica, judicial, que es la extradición del señor Fujimori. Y lo cuento en mi libro. Éramos entonces los primeros procuradores con acceso al juez supremo chileno que resolvería en primera instancia la suerte de Fujimori. El expediente de extradición llevaba 10 meses en poder del juez Álvarez y todavía no se cerraba la etapa de investigación y actuación de pruebas a los que ellos denominaban el sumario. En la mañana del 17 de octubre, para terminar, recibimos la comunicación telefónica del profesor Alfredo Echeverri, donde nos informó que la reunión con el ministro Álvarez, se llaman así los vocales supremos en Chile, sería a las 2:15 del mediodía en su despacho de la Corte Suprema, a donde partimos juntos. Esa es la labor del abogado, Carla. Entonces, ¿por qué puede estar en la sospecha? Lo que tenemos que hacer en ese momento, lo que tenían que hacer en ese momento el señor Cateriano, es reorganizar, reestructurar, recibir insumos. ¿Y qué más que recibir la información del presidente de la Suprema Corte, el doctor San Martín? Él es el que llama a la doctora Rojasi. En sus manos el Perú. El doctor San Martín en ese momento en la reunión, Carla, era el garante como presidente de la Suprema Corte de la independencia del Poder Judicial. ¿Tú crees que el Poder Ejecutivo ha avasallado los fueros del Poder Judicial? Han habido hasta peleas, algunas broncas, algunos roces, tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Estos audios lo que muestran es que intención ha habido. No importa si se llevó a cabo, ¿no es cierto?, esta interferencia, no importa si se vio influenciada. El hecho es que estos audios lo que revelan es la clara intención del Ejecutivo de influenciar al Poder Judicial en una sentencia importante que para el Ejecutivo y el Estado peruano era importante llevar como argumento ante la Corte, porque estábamos en falta ante la Corte. Carla, ese es tu argumento, yo lo respeto bastante, te lo digo con toda sinceridad, tú eres una muy buena periodista, pero yo bajo la lupa del periodista, bajo la lupa de la defensa jurídica del Estado, te he puesto un ejemplo, ¿es válido las entrevistas con los jueces? ¿Acaso yo me pregunto, por el amor de Dios, si los abogados o los familiares de las víctimas de los señores de caso Chavín de Huántar no se han entrevistado con los vocales superiores o con los jueces del Poder Judicial? Por supuesto que sí, y es absolutamente legítimo, es absolutamente lícito. Y si hay un agente nuevo, que en ese momento había sido nombrado, que tenía un mes o dos, como el señor Cateriano, era lógico que él, al presidente de Defensa Judicial del Estado, que también es el ministro de Justicia, le pidiera mayores insumos, y este acudiera al presidente de la Suprema Corte. Pero eso no tiene nada de malo solo para la bancada de Gana Perú, o solamente para las personas allegadas al gobierno. El resto de las personas, analistas, políticos, qué sé yo, para ellos hay una transgresión para la Constitución y estos ministros se van a enfrentar o a una interpelación o a una denuncia constitucional en el Congreso. Ellos tendrán que responder, pero es claro, Carla, que hay un aprovechamiento grotesco de un sector recalcitrante de la oposición, fundamentalmente del aprismo y del doctor García Pérez, que quiere pues tapar el tema de los narcoindultos con cortinas de humo, tratándose de bajar a un ministro de Estado como el señor Cateriano, al señor Juan Jiménez, que creo que están haciendo las cosas bien, están reestructurando. ¿Usted cree que están haciendo las cosas bien? Está reestructurando
a la Fuerza Armada, que están aumentando los sueldos. Después de casi 20 años se está aumentando los sueldos de las Fuerzas Armadas y policiales, dándoles mayor dignidad, equipándolos y haciendo una limpieza con el tema de los proveedores de las ventas de armas, como nunca ha sucedido. Y por supuesto que hay todo un tinglado de conspiración para bajarse al ministro de Defensa. ¿Y usted cree que el APRA está detrás de esto? ¿Usted cree que el APRA ha filtrado No sé si el APRA lo habrá filtrado, pero lo que estoy diciendo es que hay un aprovechamiento coyuntural. Porque fíjese usted, el congresista Mulder, el jueves pasado, cuando hubo la interpelación al ministro de Defensa, muy aparte de los gritos y los insultos que degradan la majestuosidad del Parlamento y del Congreso de la República, ya sabía de este audio. Porque este audio no es nuevo. Este audio estuvo rondando los medios de comunicación durante 5 días. Bueno, este audio estaba publicado en el YouTube, ¿no es cierto? El señor Mulder le hace la pregunta al ministro Cateriano sobre esa reunión. Y el ministro Cateriano, con toda legitimidad y con toda honestidad, dice: sí, me reuní y además me reúno en sede judicial. No me reúno afuera en la calle, me reúno en sede judicial, en presencia del presidente de la Suprema Corte, en presencia del ministro de Justicia, en el despacho. Era una reunión oficial. Era una reunión para recibir información, para recabar información y para reestructurar la respuesta o la contestación de la demanda en el caso Chavín de Huerta ante la Corte Interamericana. Ahora Marta Chávez, que sube en la mañana, lo que mencionó es que Juan Jiménez, que Pedro Cateriano, de alguna manera nunca estuvieron de acuerdo con este proceso y de que salieran digamos, incólumes los miembros de Chavín de Huerta, ¿no es cierto? Y lo que ha mencionado es que efectivamente ellos mismos habrían filtrado el audio. ¿Quién es? O alguien cercano habría filtrado este audio. ¿Ha filtrado a quién? Cateriano, Juan Jiménez o las personas que están a los alrededores. No sabemos, pero hay un aprovechamiento político para desestabilizar al gobierno, eso no nos cabe la menor duda. Y se quieren bajar, se quieren tumbar al gabinete, al Juan Jiménez, que es el premier, al ministro Cateriano. Hay una bronca visceral contra ellos, especialmente contra el ministro de Defensa, que no le hace bien a la estabilidad política del país. Creo que el presidente Llanta está tratando de concertar, de tender puentes a la oposición, para las reformas políticas, para la inclusión social. ¿Tender puentes a la oposición? Sí. Pero él ha mencionado que no va a trabajar con la... Bueno, Juan Jiménez fue el que mencionó que no iba a trabajar con la oposición bueno, pero quien lleva la política está en el presidente de la República. Pero ¿no? Lo mencionó Pedro Cateriano en una actividad junto al presidente Ollanta Humala que le celebró bastante, un día antes de presentarse al Congreso. Yo creo que hay que poner paños fríos. Yo creo que es momento, este tercer año, de concertar con los sectores políticos de oposición, incluso, para las reformas políticas del Estado, para mejorar al Congreso de la República, para sancionar a los tránsfugas en el Congreso, para fortalecer a los partidos políticos, para el sistema bicameral, con el APRA y el Fujimorismo para la ley, también? por ejemplo, de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Por qué no concertar con el APRA y el Fujimorismo? Yo estoy de acuerdo que concertar con el APRA y el Fujimorismo. Yo creo que sin ellos, porque necesitamos para todas estas reformas políticas que te he mencionado, Carla, una votación calificada de 2/3, y sin ellos, sobre todo sin el Fujimorismo, es imposible hacerlas. Entonces necesitamos concertar. Fíjate, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha señalado que se debe aprobar el proyecto de ley de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción de funcionarios y la muerte civil para los deudores. Estas reformas que son políticas en el Estado, se necesita 2/3, votación calificada, reforma constitucional.